Bienvenidos a un programa más de No Tu Salud. Recuerde que es un programa enfocado hacia problemas de salud y el cual pues los apoya en cuanto a sugerencias sobre cómo llevar mejor un problema. El día de hoy, efectivamente, ustedes han visto, tanto en sus propios hijos como en centros comerciales, niños a los cuales hacen rabietas, se tiran, se enojan con sus papás, etcétera, ¿no? Eso se llaman trastornos de conducta, y para lo cual pues hemos invitado el día de hoy pues a un experto en este tema, que es el doctor Gesén Salmerón Gómez. Él es neuropediatra y él es egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y la especialidad la hizo en el Hospital Infantil de México. Bienvenido nuevamente, doctor, porque ya la segunda vez que nos acompaña. Así que bienvenido y gracias por aceptar nuevamente la invitación. Al contrario, gracias por la invitación, doctor. Y pues vamos a dar inicio y cómo se definen los trastornos de conducta en niños. Bueno, un trastorno es aquella condición que tiene que ver principalmente con neurotransmisores. En este caso, los neurotransmisores involucrados en este tipo de condiciones pues es dopamina, serotonina, noradrenalina. Sin embargo, un trastorno de conducta es cuando el comportamiento del individuo repercute en su vida de relación, es decir, tanto pedagógica como laboral, como de relación sentimental, etc. En pediatría, bueno, lo que es el área de neurología pediátrica, pues bueno, definitivamente hay muchos trastornos alimentarios, del sueño, etc. En especial los trastornos de conducta son dos, que sería el trastorno oposicionista desafiante y el trastorno disocial. Son los que más prevalecen pues en el paciente pediátrico. ¿Con qué tanta frecuencia se ven este tipo de problemas? Bueno, siempre hay un mayor predominio del sexo masculino comparado con el femenino. De hecho, es una relación de 3:1 en algunos de ellos. La prevalencia realmente es muy baja, va en promedio del 3% antes de la adolescencia y sube hasta un 13% posterior a la adolescencia, predominando antes de la adolescencia en varones y posterior de la adolescencia en mujeres. Más o menos edades entre 7 y 13 años de edad, que son donde tienen sus picos de incidencia máximo este tipo de trastornos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para un niño con este tipo de trastornos? Bueno, algo que sí es muy importante, que bueno, a mí me gusta recalcar mucho, es el hecho de que el carácter del individuo ya viene genéticamente establecido. ¿Cómo lo notamos nosotros? Bueno, cuando nosotros vemos a bebés que son muy demandantes en cuanto a la alimentación, o a bebés cuando son muy demandantes en cuanto a ciertas características, ¿no? O al revés, aquellos niños que son muy tranquilitos, que desde bebés son muy tranquilos, no hay ningún problema, únicamente para sus demandas y se satisfacen sin ningún mayor compromiso. Sin embargo, sí hay varios factores que están involucrados en esto. Uno es el nivel socioeconómico. Generalmente estos tipos de trastornos afectan a niveles socioeconómicos medios bajos. Dos, es la falta de una figura jerárquica bien establecida. En ocasiones puede suceder que el papá o la mamá, por cuestión de tipo laboral, estén ausentes y quien queda como figura jerárquica viene siendo el abuelo o la abuela, que bueno, sabemos perfectamente que pues, pudiera ahí generar hasta cierto punto conflicto por la identificación de la figura jerárquica como tal. Dos, que haya farmacodependencias dentro de la familia, alcoholismo, drogadicción. También que haya violencia intrafamiliar con cualquiera de las diferentes variantes. Sin embargo, tanto la psicológica como la física, pues bueno, son las más importantes. Principalmente, ya también tiene que ver ahí algunas cuestiones o antecedentes neuropsiquiátricos, por decir, pacientes que tienen papás con esquizofrenia, ¿sí? Que es uno de los factores más frecuentes, o trastornos bipolares, que bueno, pues esto repercute en la dinámica familiar. Al repercutir en esta dinámica, pues hace que el paciente tienda a tener algún trastorno de conducta, ¿no? Aunque bueno, vemos que a veces se puede manifestar desde muy pequeños, ¿no? Son niños a los cuales lloran, no hay una causa específica, a veces se les busca algún trastorno orgánico, se puede decir, y no, son niños que a lo mejor continuamente están llorando, están irritables, no duermen poco, no sé. ¿Puedes referirnos qué otras manifestaciones pueden tener estos niños? Son múltiples las manifestaciones. Lo que sí es que algo que es muy determinante es que hay conductas socialmente establecidas.
Es decir, o sea, no es correcto que un niño le pegue a otro niño, porque es falta de respeto, ¿no? O no es correcto que un niño robe dinero para ir a las maquinitas, por decir una situación. Aquí la parte más importante es que los límites nosotros como padres somos los que los establecemos. Entonces, si nosotros damos el margen para que nuestros niños se salgan de ellos sin tener, no una reprimenda, pero sí una consideración, pues bueno, desde ahí estamos mal. Entonces, si el niño desde los 2, 3 años empieza a tener demandas que pues para la edad no son convenientes y que aparte de ello hace un berreo o hace un berrinche para tratar de satisfacer esa demanda, pues desde ahí también estamos nosotros favoreciendo este tipo de compromisos, ¿no? Ahora, generalmente, como comentaba, de hecho si nosotros nos vamos al DSM-5 ya, realmente los criterios van en niños mayores de 6 años. O sea, para ya decir que es un trastorno de conducta bien establecido es en niños mayores de 6 años. Es una de las prioridades con esa finalidad. Sin embargo, nosotros podemos ver de una manera muy evidente aquellos niños que desde un principio ya tienen algún problema, probablemente no de conducta como tal, pero sí hay alguna condición en la cual no hay esos límites que permiten que el niño vaya teniendo un adecuado cauce con respecto a su comportamiento. Cabe mencionar que los primeros 4 a 6 años de vida sabemos perfectamente que son donde el niño nosotros le llamamos como una pequeña esponja, que es donde absorbe todo lo que está en su entorno. Entonces, ¿por qué decía que era genéticamente establecido el carácter? Bueno, si el niño ya tiene una conducta que es impulsiva o tiene una conducta que es agresiva, y yo como padre educo a mi hijo que bueno, que tiene que controlarse, que tiene que limitarse, que no es una conducta que realmente le pueda favorecer en el día de mañana, pues se va a poder moldear. Pero si en cambio si este niño ya viene con esta condición genéticamente establecida y ve todo lo contrario, o sea, ve que el papá golpea a la mamá, ve que dice malas palabras, ve que hay ingesta de sustancias, etcétera, pues bueno, el niño esto lo va a ver y pues ya trae esto genético y pues va a ser un camino pues directo hacia tener mayores compromisos en la adolescencia, ¿no? De hecho, son aquellos niños que están en correccionales desde los 12, 13 años, que uno los ve y dice, no, pues es que este es un delincuente en expansión, porque si nosotros aislamos el trastorno oposicionista desafiante, generalmente tiene varios criterios. Uno de ellos es la duración, que los síntomas deben de estar por encima de 6 meses, deben de tener 2 o más síntomas. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues que se pelea, que miente, que no respeta jerarquías, que se opone siempre a la figura jerárquica, es decir, en este sentido a la maestra, o se le opone al papá, o se le opone al abuelo, desafía, pues ¿por qué yo y tú no? ¿Por qué no lo haces tú, no? Que es una de las características que más se presenta. Pero si usted se da cuenta, esto no tiene una implicación mayor de tipo social, comparado con el disocial. El disocial ya roba, ya utiliza armas a muy corta edad, no es necesario que llegue a la adolescencia, a muy corta edad. De hecho, esto generalmente son pacientes que tienen antecedentes psiquiátricos los familiares. Se sale de la casa sin permiso, agrede o golpea animales, que es una de las características, irrumpe en propiedad ajena y aparte de que irrumpe puede favorecer el quemar cosas, no sé, en ese sentido. Se entromete en pláticas de adultos y genera conflictos. Son los niños que favorecen las peleas escolares, que también es otro dato muy importante. También tienen ingestas de sustancias o farmacodependencias de una manera muy temprana, o se empiezan a tomar alcohol desde los 8 o 10 años, o empiezan a fumar marihuana, etcétera, etcétera. Esta condición siempre debe tiene que tener una duración mínima de 1 año para poderla nosotros considerar como un trastorno de conducta. Y bueno, pues esto se ve vivamente reflejado en su acontecer diario, ¿no? O sea, el niño que ya llegó golpeado, el niño que ya lo mandaron llamar de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Hablabas tú, algo muy importante, acerca de los límites. Entonces, ¿se puede decir que uno de los problemas sería los padres complacientes? De hecho, al referirme como figura jerárquica, más que nada va en relación a ello, ¿no? Que el papá ponga los límites o que la familia ponga los límites. Por poner un ejemplo, hay cuestiones que pueden, si nosotros hablamos con un psicólogo y si el papá es sumamente, complace ciertos detalles o más, pero se vuelve funcional y esto no repercute en su acontecer diario del individuo, bueno, no va a haber tanto problema, ¿me explico? Pero si ya esto deja de caer en ello, pues bueno, el compromiso va a ser cada vez mayor. Ahora, hay demandas que, bueno, si usted me dijera, bueno, es que hace el enojo porque quiere comer y porque ya tiene hambre, bueno, pues se justifica, ¿no?
Pero no es lo mismo que quiera eso a que busque algo que realmente no sea una demanda necesaria, ¿no? Que quiera comer, pero lo que quiere comer es a fuerzas pizza cuando pues, realmente lo que quiere comer es pollo, por poner un ejemplo muy banal, ¿no? Entonces, esa parte donde la figura jerárquica tiene que establecer pues los límites. Los niños se entienden perfectamente, o sea, no hay un niño, a pesar de la edad tan pequeñita que tienen, no hay un niño que no comprenda. Pero no es lo mismo que uno le diga no, aunque uno ya con un poquito más de tono y igual hasta con un lenguaje corporal le dice uno no, o la mano, o eso no se hace, o ese tipo de cuestiones. Porque a partir de ahí, pues bueno, pueden empezar a tener problemas mayores, ¿no? Eso es. Y por ejemplo, doctor, ¿en qué momento se puede decir que ya es patológico el tipo de conducta que está presentando el niño? Porque como tú comentas, pues rabietas, el que se enoja el niño, el que aviente cosas, el que a lo mejor se tire en el suelo, pues lo vemos a todos los niños, la mayoría. Entonces, ¿en qué momento puede ser de preocupación para los padres algún tipo de conducta de las que tú comentas? Bueno, aquí un dato muy importante es la implicación social. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya el comportamiento del individuo repercute en su vida de relación, es decir, en la escuela, si en la escuela ya la maestra, pues la verdad es que ya no lo aguanta, por decirlo de esa manera, porque el niño pues no obedece, se sale, no cumple tareas y demás. En ese momento nosotros ya lo tenemos que identificar. ¿Por qué? Porque probablemente muchos papás dicen, no, lo que pasa es que yo en la casa como sea lo aguanto, pero en la escuela ya no me lo aguantan, o sea, ya van 2 o 3 escuelas que tengo que acudir porque ya mi niño no. Bueno, en ese momento sí es importante valorar cuál es la condición o la dinámica de la familia que está haciendo propenso que mi niño esté teniendo este comportamiento, porque también puede ser el vivo reflejo de datos indirectos de depresión o datos indirectos de ansiedad, ¿no? Entonces, es una manera como el niño tiende a descargar, no es como el adulto que platique, bueno, pues es que me siento mal por tal situación, no. Generalmente el niño lo guarda y una manera de ello pues es mediante tener malas conductas para tener o tratar de llamar la atención de los familiares o de los papás. Entonces, cuando nosotros ya vemos que hay un niño con estas características, sí es importante adentrarnos un poquito en la dinámica familiar y valorar eso, porque realmente me voy a adelantar un poco, pero el primer tratamiento que nosotros damos, pues bueno, es tratar de modificar esta parte, ¿no? Donde nosotros podamos establecer, yo le llamo límites y rutinas. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el niño cada vez se vaya, vamos a decirlo así, acostumbrando a que, bueno, siempre va a haber un límite y que se tiene que respetar, ¿no? En ese sentido, pero cuando tiene una implicación social, que ya no me lo toleran en la escuela, o que ya tuve por ahí algún compromiso mayor porque golpeó a X o Y persona y tuvo una consecuencia, o sea, cuando esto ya se sale o que repercute en terceras personas, es cuando ya se tiene que tener una vigilancia más estrecha, tanto psicológica, psiquiátrica y neurológica. Claro. Muy bien, bueno, pues hacemos nuestra primera pausa para continuar con el tema tan interesante del día de hoy. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. Continuamos. El tema del día de hoy es trastornos de conducta en niños, y para el cual tenemos invitado al doctor Gesén Salmerón Gómez, neuropediatra. Doctor, acerca de los trastornos, ¿hay manera de prevenir este tipo de problemas? Bueno, realmente va el enfoque de la prevención a tratar de generar una mejor dinámica familiar o tratar de establecer, como comentábamos, lo que son los límites o las rutinas. Realmente decir que mediante alguna medicación o mediante es muy complicado. El enfoque más directo es en cuestión de la disciplina, en la cuestión de los límites, en la cuestión de las rutinas, en la cuestión del amor propio, el amor a mis terceras personas, etcétera, etcétera. Que eso pues bueno se va inculcando, como comentábamos, de los primeros 4 a 6 años de edad, que es donde el niño tiene la capacidad de poder absorber toda esta información y tratarla de emplear en su acontecer diario, ¿no? Pero mediante alguna medicación, algo no. Ahora, si yo ya tengo o ya está el antecedente en la familia de que el papá es farmacodependiente, ¿no? Por poner un ejemplo, cocainómano, por poner un ejemplo, ¿no? O es alcohólico, aquí viene un detalle que es lo que se ha visto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que pasa es que como estos pacientes requieren de mucho este tipo de sustancias para establecer la cuestión del placer o el sentirse cómodos, pues,
Entonces esto hace que los niños, de alguna manera, estos neurotransmisores sean menos sensibles. Entonces, el hecho de que algo para usted por poner ejemplo, un regalo muy insignificante puede ser que usted le condicione cierto placer, muchísimas gracias, pero el otro va a decir, ¿qué es esto? O sea, no es algo que yo quería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, les cuesta trabajo tener lo que es el proceso de la satisfacción, o principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los papás estuvieron mediante todo esto, o tienen un tiempo con la farmacodependencia, esto hace que los neurotransmisores del placer, en este caso la dopamina, la serotonina y algunos como la noradrenalina, pues siempre se requieran de niveles altos o supraóptimos. ¿Para qué? Para que de esta manera se mantengan o estén contentos, vamos a llamarlo así. Y esto sí, genéticamente se ha visto que tiene mayor influencia. Entonces, si ya tengo yo el antecedente de que algún familiar o que alguno de mis pacientitos tiene esta tendencia, pues bueno, ya desde ahí yo ya tengo que empezar a ver que la dinámica esté adecuada, que no haya ningún compromiso mayor, para si no, empezarlo a derivar, o sea, tratarlo de derivar primero con el área psicológica, y ya de acuerdo a ello, pues bueno, irle dando seguimiento. Claro. ¿Has visto tú que fuera más frecuente, por ejemplo, ya hablaste un poquito de problemas a nivel de la dinámica familiar, por ejemplo, los hijos de madres solteras, ¿has visto que fuera más frecuente? Mira, porque estos niños van a la guardería, ahora con la abuelita, ahora con la tía, o sea, andan en diferentes familias y eso pudiera ser una causa. Sí, también es una causa. Aquí el problema no solamente de la mamá, sino que cuando los papás trabajan, digo yo, en el transcurso del día, pues si tienen poca convivencia con sus niños, esta figura paterna o esta figura materna queda desplazada por la figura de convivencia diaria. Entonces llega un momento en el cual ya no le hacen caso a papá o mamá, sino le hacen caso a la abuelita, o le hacen caso a la tía que los cuida, o en algún momento hasta a la señora que los cuida, porque hay señoras que se encargan de estar al pendiente de ellos hasta 12, 14 horas en el día. Entonces ya no, es que no hagas eso, no, pero es que mi abuelita así le gusta, no, es que no lo hagas así porque tal. No, entonces esa parte es donde sí se tiene que establecer. Entonces lo que yo recomiendo en ese momento es que tanto la persona que está a cargo del niño respete lo que papá y mamá establecen, porque pues bueno, son los responsables directos, y que no haya una pelea de jerarquías. Digo, ¿qué quiere decir esto? Que si mamá dice que no y abuelita dice que sí, pues el niño se va a ir con lo que más le conviene, ¿no? Ya sea por la condición o la situación que sea. Entonces aquí sí es muy importante establecer las figuras jerárquicas. Ahora, está la otra contraparte. Estamos hablando de cuando son figuras jerárquicas, pues de alguna manera hostiles, pero vamos a la otra contraparte, cuando son figuras jerárquicas muy bien establecidas, pero aparte caen en el exceso, o sea, ya son personas que no puedes salir, no, esto estás castigado, o sea, que caen, vamos a decir, de una manera militarizada. También puede tener esto, o sea, se puede ir a los dos lados, ni es bueno uno ni es bueno el otro. Sin embargo, lo que sí es importante es que lo que está socialmente establecido pues se tenga que respetar, ¿no? O sea, le tienes que tener respeto a tu maestra porque es la que te enseña, ¿no? Y aparte debes de estar agradecido porque te enseñan. Le tienes que tener respeto a los adultos, ¿por qué? Porque ellos ya son mayores, etcétera, etcétera, ¿no? En ese sentido, entonces, sí es muy importante establecer bien la figura jerárquica y no tener conflictos con ellas. O sea, si yo digo que no y yo soy el papá y no quiero que salgas porque yo ya vi que con quien te reúnes, pues bueno, genera conflicto, y mamá le dice que sí, pues va a tomar la decisión que más le convenga. Entonces, aquí lo más importante es ponerse de acuerdo con la finalidad de que esto no sea un factor que el niño tome de acuerdo a su conveniencia, que también es otra parte muy importante, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Y entonces, podemos entender que, por ejemplo, todos estos niños con trastornos de conducta son los que ocasionan el bullying, por ejemplo. Pudiera ser. Digo, yo siempre he dicho que el bullying siempre ha existido. Sí. Siempre ha existido, digo, ahora se le ha dado mayor atribución por el hecho de que ya ha tenido repercusión en cuanto a la vida, ¿no? Que ya hay mucho niño que se suicida y demás, o a la calidad de vida. Sin embargo, siempre ha existido, nada más que aquí viene un detalle muy importante. Antes, bueno, lo que yo he visto, ¿no? De acuerdo a mi educación también, es que antes te decían X o Y cosa y lo pasabas por alto, o sea, no era realmente algo que te repercutiera. Claro, no dejaba de doler, ¿no? Pero de alguna manera la base familiar te daba la fortaleza de que, pues, que entendías que era parte de, ¿no? Y que, pues, así como tú tenías imperfecciones o tenías, bueno, alguna situación que pudiera ser causa de bullying, pues también había otros, ¿no? Y no eras el único. Sin embargo, esto ya está teniendo, pues, una repercusión en la calidad de vida. Entonces, esta parte es la parte compleja, pues, o sea, ¿qué tan mal está el que da el bullying como el que lo recibe?
Porque si el que da el bullying, pues bueno, vamos a suponer es el niño que viene, que en su casa le hacen bullying, que porque está chaparrito le dicen X, el enano, etcétera, etcétera, ¿no? Y llega a la escuela y pues él se siente con la autoridad de poder hacer exactamente lo mismo. Es el mismo reflejo de su casa. Entonces, aquí viene la otra contraparte, el que recibe el bullying. Entonces, el que recibe el bullying tiene que tener una estructura personal pues bien sólida, o sea, porque si lo agreden, le dicen, él no debe de caer en el juego, vamos a llamarlo de esa manera, porque a la larga empieza a tener pues repercusiones, ¿no? Y aquí es una parte muy importante, pues son las figuras. Por poner un ejemplo, había una escuela donde había muy mala dinámica en el grupo y había muchos niños que le hacían bullying a una o dos personas. Entonces yo le decía a los papás, a ver señores, ustedes vienen y se quejan de que, bueno, abusan de las circunstancias y tratan mal a sus hijos y demás. ¿Qué han hecho ustedes? No, pues es que hemos hablado con la maestra. ¿Qué ha hecho la maestra? No, pues es que no ha hecho nada. Entonces, ¿qué sucede? Que la figura jerárquica que tiene que imponerse en ese momento no está holgada, entonces eso hace que los niños hagan lo que ellos quieren. Pero si le llegan a poner una figura jerárquica que haga que se respeten las condiciones o las reglas, pues bueno, esto sí va a estar presente, pero no con la misma magnitud, ¿sí? Y a los otros niños yo les comentaba, digo, tenían ciertas características, ¿no? Pero yo les comentaba en el hecho de que los papás tenían que difundirle la seguridad y la autoestima a los niños. O sea, no porque le digan significa que es, en ese sentido. Entonces, esas dos contrapartes pues son difíciles de poderlas encasillar en algo, sin embargo sí son focos rojos, son focos rojos. Sí, y vamos a hablar un poco del tratamiento. ¿Qué nos puedes decir del tratamiento? Porque es algo súper importante, ¿no? Para ese tipo de trastornos. Sí, de hecho, bueno, nosotros lo que hacemos es que el primer tratamiento va en el enfoque de la cuestión psicológica. O sea, el primer tratamiento, yo le llamo que una buena terapia psicológica es aquella que se establece una vez por semana durante por lo menos 4 a 6 meses, que realmente, y donde tienen que estar involucrados pues todos, o sea, ahí es el papá, la mamá, la abuelita, el niño, los hermanos, etcétera. ¿Con qué finalidad? Sí tenemos que dar tratamiento medicamentoso cuando ya el niño, pues bueno, es grosero, golpea, ya genera un problema mayor, ya no lo aguantan en la escuela, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento medicamentoso es un tratamiento transitorio, porque en el momento que tú le quites el medicamento, pues el niño va a continuar igual, entonces no vas a tener la mejoría. Entonces yo le llamo de la siguiente manera, es como nutrir el tronco o la base, y el tratamiento o el medicamento lo que hace es trata de poner una guía únicamente. Pero todo lo demás, los nutrientes para este tronquito, el hecho de que no se desplace con el viento y demás, pues se lo van a brindar la familia, ¿no? Y la terapia psicológica. Generalmente los medicamentos que nosotros utilizamos van desde fármacos que son para crisis convulsivas, fármacos que son para trastornos psiquiátricos, o algunos fármacos que se utilizan para disminuir la impulsividad y la hiperactividad. Sin embargo, si no se establecen límites, si no se establecen rutinas en cualquiera de los ámbitos, no vamos a tener ninguna mejoría. Entonces, si el medicamento de primer apoyo no se da, es como la segunda intervención. Pero si vemos que ya esto ya tiene problemas mayores, o sea, que ya me lo corrieron de la escuela, que ya me lo aguantan porque anda brinque y brinque, porque golpea a los demás, pues bueno, en ese momento sí tenemos que dar, pero el tratamiento va más en el enfoque de la cuestión psicológica. Algo que también es muy importante es que este tipo de pacientes tienen poca tolerancia a la frustración. O sea, cuando no llegan a sus objetivos, buscan todo el factor o todas las situaciones que estén a su alrededor para tratar de lograr y tenerlo. Cuando no llegan, es cuando empiezan a hacer el berreo, es cuando empiezan a generar mayor conflicto, porque tienen poca tolerancia a la frustración. Entonces, no siempre es ganar, por decirlo de esa manera. Entonces, una parte que también a veces a nuestros hijos no les inculcamos, que no siempre va a ser todo lo que ellos quieran, o que no siempre va a ser lo que ellos siempre, lo que necesiten, pues, o de primera demanda, pero que también deben aprender que bueno, habrá momentos en los cuales cuando se pueda, con todo gusto, y cuando no, pues no. Entonces, eso es otro detalle también muy importante. Sí, yo creo que sí, es algo súper interesante lo que dices, que tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Eso es muy importante, que tienen que intervenir todos los que están alrededor del niño, ¿no? Uh-huh. Háblase, como tú dijiste, familia, médico, psicólogo, los mismos profesores que tienen que ayudar en cuanto a esto, ¿no? Porque si no están todos ahora sí que en el mismo canal, pues esto no le va a ayudar nada al niño, ¿no? Sí, de hecho, aquí sí es muy importante recalcar 2 cosas. Hay que comprometerse. O sea, aquí, si yo ya vi que mi hijo, en ocasiones a nosotros como padres nos cuesta trabajo ver que nuestros hijos tienen ciertas conductas, o nos hacemos, vamos a decirlo así, hacemos omisión de ello, ¿no? Pero es muy evidente. O sea, yo siempre les digo que no hay peor ciego que el que no quiere ver, y menos en este tipo de situaciones. Y la otra parte que llega a ser como que de un pilar en la cuestión de la educación en un carácter global es el hecho de los maestros. Entonces,
llega el momento en el cual sucede, es clásico que el niño ya tiene problemas. Entonces va la mamá y la mamá conoce a su niño. Entonces dice, no, es que mi niño no es así. Y llega y a pelearse con la maestra. Y al pelearse con la maestra, ¿qué hace la maestra? Pues bueno, relega al niño, o lo pone hasta atrás, o ya no le brinda la atención, ¿sí? O como sabe que está juegue y se distrae, por eso lo deja allá afuera, que juegue, etcétera, etcétera. Entonces ya empiezan a haber falta de compromiso. ¿Por qué? Porque la mamá no quiere asumir su realidad y porque la maestra, pues para ella no es lo mismo tener 4 o 5 alumnos a tener 40, 50 y no por uno se va a detener. Entonces, ese es el detalle. Entonces, lo que yo les digo, bueno, comprometan a la maestra. ¿De qué manera? Pues traten de platicar con ella, que ustedes están haciendo su parte y que si a mi niño lo tiene hasta atrás, pues que lo ponga adelante y que lo ponga allí y que se acaba rápido la tarea, que se acaba rápido los trabajos, bueno, pues que le ponga un poquito más, o sea, que busque la manera de que mi niño tampoco no se me enfade, no se me distraiga. ¿Con qué finalidad? Pues que no empiece a golpear el de al lado, a distraer a los demás, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que aquí esta parte sí es muy importante, o sea, que es compromiso multidisciplinario, pero también darnos cuenta de la realidad, ¿no? O sea, no dejar de evadir que si está un problema ahí, pues mientras más pronto lo ataquemos, pues muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ahora, acerca de los medicamentos, me ha tocado personas a las cuales ha tenido que medicarse alguno de los niños y tienen cierto temor a los medicamentos, que lo pueden hacer a lo mejor dependiente, ¿qué tanto nos puedes hablar de esto? Bueno, generalmente los medicamentos que se utilizan para los trastornos de conducta tienen que ver principalmente con medicamentos antipsicóticos, son los principales, más que nada en el oposicionista desafiante. Son medicamentos que son muy nobles, son medicamentos que no generan adicción, son medicamentos que nosotros los llamamos como moduladores de conducta. O sea, ¿qué es lo que hacen? Que estos niveles tan altos de dopamina que yo requiero para yo estar satisfecho o tener ese grado de placer, pues ya no sean tan altos y permita que entre neurona y neurona estos niveles de dopamina, serotonina se mantengan. Entonces eso va a hacer que yo ya no esté tan impulsivo, eso ya va a hacer que no esté tan hostil, que con facilidad haga mis berreos, etcétera, etcétera. Realmente es eso lo que hace el medicamento. Se utilizan antidepresivos como inhibidores de la recaptura de serotonina, que son medicamentos que también nos ayudan. El problema de estos medicamentos es que el beneficio se obtiene hasta las 4 o 6 semanas, o sea, no es inmediato, que a veces muchos papás es lo que quisieran, ¿no? Que el medicamento hoy y ya mañana el niño sea otro, ¿no? Cuando realmente es un compromiso en todos los aspectos. Yo siempre les digo que la terapéutica, el 30% es el medicamento y el 70% es el papá y la mamá. O sea, en ese sentido. Hay otros que se utilizan como fármacos antipilépticos que también sirven como moduladores de conducta, aunque esos ya se están dejando en desuso por los posibles efectos adversos. Mucha gente dice, es que le voy a dar medicamento y se va a quedar sedado, se va a quedar dormido. No, la verdad es que no es así. Cuando se da una buena dosis, cuando hay una buena información, cuando se les comenta a los papás los posibles efectos adversos, que todos tengan la información convenida, de esta manera nosotros podemos identificar si es que ya estamos teniendo algún efecto adverso y tratar de modificarlo. Ahora, sí es muy importante de alguna manera que los papás estén convencidos, porque también si no están convencidos de la situación, pues difícilmente le van a dar el medicamento. Aparte no son medicamentos pues de bajo precio, generalmente son medicamentos de alto costo, pero pues que tienen bastantes beneficios, o sea, tienen bastantes beneficios. Ahora, cada trastorno tiene comorbilidades o es una parte comórbida de alguna otra situación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que probablemente no sea el trastorno de conducta el que esté generando el problema, pudiera ser alguna otra condición y nada más es como que la manifestación de. Entonces, esa parte es donde también nosotros tenemos que saberlo diferenciar, porque de nada serviría, por poner un ejemplo, de nada serviría si yo tengo un pacientito con un trastorno de conducta, pero aparte también tiene un retraso en su neurodesarrollo y tiene crisis convulsivas, pues bueno, digo, eso va a repercutir no solamente en su vida de relación, sino también en toda su calidad de vida. Entonces tengo que darle prioridad a otras situaciones y de esa manera tratar de buscar que su vida o en el ambiente en el que se encuentre pues sea lo menos hostil posible. Y eso es, porque esa es otra parte importante, ahorita para comentarlo. Muchos de estos niños, o en su gran mayoría, no en su gran mayoría, pero hay algunos que tienen retraso mental. Entonces son niños que, pues bueno, las explicaciones o las justificaciones, cuando uno les comenta que por qué hacen eso, pues bueno, no son válidas, me explico. Entonces en ocasiones nosotros queremos que estos niños que tienen cierto nivel cognitivo, pues tengan la misma madurez que lo pueda tener un adulto, o que vean las cosas tal vez como se deberían de ver, sin embargo, como tiene esta limitación, pues no es lo mismo.
Entonces, esa parte es importante. Entonces, definir que también no haya ningún otro trastorno concomitante y que sea realmente esto, porque aquí en este caso pues sería darle tratamiento a su retraso, ponerle una escuela especial donde tenga un cuidado especial, donde no tenga que estar la maestra con 50 alumnos, sino con 6, 7, y que bueno, le ponga cierto enfoque, y que si el niño no quiere aprender o ya lleva 30 minutos y es lo que aguanta estar en la escuela, pues no lo voy a obligar a estar 5 o 6 horas. ¿Por qué? Porque bueno, esto también tiene, se enfadan, empiezan a golpear, ya mordieron al de al lado, etcétera, ya patearon a la maestra, etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, pues hacemos otra pausa y no se vayan para continuar con el tema. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, octavo piso, Conjunto Florida. ¿33? 33 llevamos. Ay, y al principio se me hizo que era rapidísimo. No, pues. Adelante. Continuamos con el tema del día de hoy. Doctor, acerca del pronóstico de estos niños que tienen problemas de conducta. ¿Cuál es el pronóstico de estos niños? Bueno, cuando es un trastorno oposicionista desafiante, generalmente con rutinas, con límites y con medicamento, la verdad es que les va bastante bien. El problema ya es cuando es el disocial. Ya el disocial pues viene de un entorno, de un ambiente ya bastante complejo, donde el tratar de estructurarlo pues cuesta mucho, pero mucho trabajo, y son pacientes que generalmente están medicados. De hecho, si hablamos del paciente que tiene trastorno disocial y no se da buena medicación y un tratamiento multidisciplinario como tal, pues es el paciente que se vuelve antisocial, ¿no? Que es el paciente que bueno, tiene compromisos en todos los aspectos de relación personal, laboral, en todos los sentidos. Entonces, nosotros, se escucha mal, digo, pero no es con la finalidad de generar conflictos, sino con la finalidad de darnos cuenta del problema. Pues son pacientes que se vuelven delincuentes en expansión, o sea, son pacientes que si no se tienen los cuidados que se deben de tener o la información, pues son niños que ya están en la correccional desde los 14, 15 años. ¿Por qué? Porque ya tienen muchos problemas y salen y vuelven a tener mayor problema. Entonces, generalmente el disocial, el pronóstico pues no es tan bueno. Digo, hablar de cuestión de porcentaje más no es tan fácil. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en pediatría no hay una cifra tan específica con respecto a esto. Sin embargo, el paciente que tiene trastorno oposicionista desafiante le va muchísimo mejor que el que tiene el trastorno de tipo disocial, que ese sí se vuelve un antisocial y pues desde una etapa muy temprana pues ya tiene compromiso hasta con la ley, ¿no? Que es lo que le llaman ellos. Y ese, aunque se detecta a tiempo, no hay manera de que se pueda corregir. Sí se puede corregir, pero vuelvo a repetir, generalmente este tipo de pacientes ya vienen de una estructura familiar nuclear bastante disuelta. Entonces ya está el papá que ya estuvo en la cárcel, la mamá que tiene farmacodependencia o se dedica a cuestiones pues no legales, vamos a decirlo de esa manera. Nunca tuvo una figura jerárquica, no es la primera vez que lo agarran porque ya se golpeó, es el que es integrante de una pandilla, es el que ya anda asaltando, etcétera, etcétera. Entonces ya ellos ya vienen teniendo un compromiso muchísimo mayor. Entonces cuando desgraciadamente la gente quiere apoyarlos o demás, pues bueno, ya traen, no es lo mismo que a mí me traten de educar a los 4 o 6 años a que me traten de educar a los 10, 12 años, ya no es lo mismo, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, en ocasiones, si nosotros ya vemos que la familia ya tiene esta disolvencia, pues bueno, de alguna manera tratar de empezar a dar apoyo, ¿no? Desde un principio para que no haya mayor compromiso. De hecho, las instituciones o los gobiernos les da apoyo, sin embargo, pues bueno, por las demandas y demás, pues no tiene el éxito como se debería tener, ¿no? Por un ejemplo, van a cuestiones de psicología, en cuestión gubernamental, y pues en vez de que los vean una vez cada semana, los ven una vez cada mes. Y pues eso hace que el tratamiento se atrase, ¿no? Entonces son muchos detalles que están involucrados. O sea, la sociedad no deja de ser un factor importante para que estos niños, bueno, de alguna manera se integren y salgan en su vida adelante. Sin embargo, pues si lo principal de la sociedad es la familia y esta está completamente disuelta, pues por más que uno trate de buscar el apoyo o beneficiarse en algo, se vuelve cada vez más comprometedor, ¿no? Y fíjate que pues es de preocupar acerca de lo que tú dices, porque cada vez vemos a delincuentes más jóvenes
y es gente que a lo mejor, es como tú dices, entra y sale de la cárcel y vuelve a entrar, o sea, es gente que a lo mejor quizás nunca se vaya ¿cómo se llama? A reformar, ¿no? Es algo de veras que preocupa además, ¿eh? Y desgraciadamente esto es una cosa con otra, o sea, roba y al rato entra a las drogas y al rato no es lo mismo que robe, un dato importante, por ejemplo, no es lo mismo que robe con un arma blanca que con un arma de fuego, porque ya la intención es completamente diferente. O sea, en un arma blanca pues la intención es espantar, ¿no? Pero en un arma de fuego tú ya vas con la mentalidad de que si hubiera algún acontecimiento mayor, pues ya puedes hasta matar, ¿no? Entonces es completamente diferente. Sin embargo, una cosa lleva con otra, entonces es clásico, por decirlo así, ¿no? El de la pandilla, entonces es el peleonero, el que roba, pero también el que se droga. Y luego se casa con la misma de la pandilla. Y igual, vuelve a seguir el mismo curso, y desde chiquitos ya los enseñan a decir malas palabras, ya los enseñan a hacer travesuras de implicación social. O sea, no es lo mismo que yo llegue y no sé, haga una broma o un chiste a que llegue y insulte, ¿no? O sea, ya tiene otro tipo de implicación. Y eso se vuelve a repetir, entonces se vuelve a repetir. No, incluso lo vemos, ¿no? Actualmente, ahora con todo lo de las cámaras, como hay gente que ya los está enseñando a robar a los niños. Van y roban, y ellos son los que se encargan de hacer eso, ¿no? Entonces, híjole, que es preocupante, en la actualidad, yo creo que sí. Doctor, ¿qué nos puede decir ya para resumir? ¿Cuáles serían tus recomendaciones acerca de este tipo de trastornos de conducta? Bueno, algo que es muy importante es, insistir en que la familia es el pilar de la educación del individuo, que los primeros 6 años son donde se tienen que establecer pues todo lo que tiene que ser con límites, con respeto, con amor, etcétera. Y que si nosotros desde un principio identificamos que ya nuestro hijo está teniendo algún compromiso, principalmente es en la escuela, porque generalmente en casa pues nosotros lo toleramos o dejamos o no nos queremos dar cuenta, ¿no? Pero si nosotros ya empezamos a denotar que en la escuela ya está teniendo un problema mayor, pues no hacernos de la vista gorda, ¿no? O no dejarlo pasar por alto, porque eso puede traer al rato implicaciones mayores. No quiero decir que se va a volver un delincuente, no, pero puede generarle que el día de mañana tenga cada vez más y más problemas, y esto pues a la larga genere que el niño en su vida de relación o las metas que se tenían propuestas pues bueno se limiten. Que no le tengan miedo a la medicación no los va a sedar, no los va a mantener dormidos, porque mucha gente piensa eso, ¿no? Que les pone el medicamento y va a estar dormido todo el día, y no, pues de que esté dormido a que esté haciendo travesuras, pues mejor no. Hay medicamentos específicos, medicamentos muy benévolos, medicamentos muy buenos, que realmente llegan al objetivo que uno desea. O sea, entonces esa es una gran ventaja que se tiene con respecto al uso de fármacos. Sin embargo, es importante. Y 2, que bueno, si ya vimos que hay algún compromiso mayor, bueno, en la familia, pues tratar de buscar apoyo, en las psicoterapeutas, ¿no? El psicólogo. ¿Con qué finalidad? Con buscar ese punto flaco y tratar de alguna manera de hacerlo acrecentar, en cuanto a que sea sólido, pues. ¿Y para qué? Para que en el momento que uno decida retirarle el medicamento, ya sea un antidepresivo, ya sea un antipsicótico, lo que sea, pues el niño tenga un mejor cauce y no al rato tengamos problemas cada vez mayores y mayores. Y no generan dependencia a los fármacos, ¿eh? Digo, hay unos en especial que probablemente sí, pero realmente en conducta solamente si hubiera algunos detalles importantes. Si no, la verdad es que no. Y que traten pues de buscar apoyo, ¿no? Claro. Traten de buscar apoyo y que la figura jerárquica siempre esté bien establecida. Yo siempre les digo que las reglas se establecen en la mesa, no se establecen con golpe nada, sino en la mesa. ¿Por qué en la mesa? Porque los niños tienen toda la capacidad de entender perfectamente lo que uno les dice. Entonces si uno les dice, ¿sabes qué? Mira, de ahora en adelante las cosas van a cambiar, vamos a tener que hacer esto y esto, por esto, con tal beneficio, porque está pasando esto, vas a tener tu castigo o vas a tener tu recompensa. Eso es un dato importante. Yo siempre les digo que es como debajo de la manga, ¿no? Nunca le digas cuándo, nada más ofréceselo o ofértaselo. Entonces, no, pues esta semana no te portaste bien o concluiste, pues yo tenía pensado, pues no se puede, ¿no? O sea, ¿qué quiero dar a entender? Que de alguna manera también motivarlos con la finalidad de que, pues bueno, se vaya teniendo el mejor resultado en el menor tiempo posible, ¿no? Eso es. Bueno, pues nada más nuestra recomendación es que acudan pues con un experto en la materia, con un profesional, para que en un momento dado se les pueda apoyar a este tipo de niños, ¿no? Muchas gracias, doctor. Queremos agradecer nuevamente esta excelente plática. Y bueno, volvemos a recordar en dónde tienes tu consultorio para cualquier consulta. Sí, bueno, estamos en Escuela Médico Militar 244, Interior 7. Es el Hospital Los Ángeles, en el Interior 7. Estamos para servirles. ¿Teléfono? El número es 624-6155. Ok, bueno, pues muchísimas gracias.
y pues los invitamos a que entren a nuestra página www.notus.com.mx. Ahí van a encontrar todas nuestras pláticas acerca de salud. Pues muchísimas gracias a la gente que nos ve y pues nos vemos en la próxima.